Enhorabuena por haber creado nuestra primera plantilla. Vamos a aplicar esta plantilla que hemos recién creado a el plano de la planta primera para realizar otro plano de espacios o de usos para esta planta. Después vamos a ver cómo realizar tablas de planificación para ver las áreas de cada uno de los espacios o habitaciones, para después pasar a ver cómo es la creación de las tablas de área construida. Sin más preámbulo, vamos allá. Entonces vamos a la vista de planos de planta. Vemos los planos que hemos creado para la planta baja. Y ahora vamos a crear un nuevo plano duplicado de la planta de nivel 1. Duplicando la vista con detalles. A esta nueva vista le vamos a poner el nombre de planta primera, usos. Si la abrimos, vemos que la tenemos como teníamos la planta primera inicialmente, plana, sin ningún tipo de opción de visualización. Pero como ya hemos creado la plantilla de vista para los usos, pues vamos a buscarlo. Pero antes de seleccionar la plantilla, debemos notar que tenemos que poner primero las habitaciones en este nivel. Entonces nos dirigimos rápidamente a arquitectura, habitación. Vamos a colocar las habitaciones automáticamente y se nos han puesto 10. Aquí entonces pues les ponemos el nombre que nosotros consideremos, si queremos que sean aulas o si queremos que sean despachos o habitaciones. Si queremos crear una nueva, igualmente todo lo podemos hacer. Entonces voy a proceder a ponerle los nombres a las habitaciones. Listo, de esta manera ya podemos proceder a aplicar la plantilla que ya hemos creado a esta vista. Nos dirigimos a datos de identidad, vamos a ver la plantilla de vista y hacemos clic para ver las plantillas que tenemos guardadas en el proyecto. Ya sabemos que aquí las podemos editar, pero ya la tenemos creada, entonces vamos a proceder a abrirla. Bien, vamos a volcarla entonces a nuestro plano de plantas y vamos a crear las tablas de planificación para estos planos de uso. La buscamos aquí en el navegador de proyectos en nivel 1, planta primera, usos. Aquí, como podemos ver, él nos deja maquetar fácilmente, ya que nos alinea las plantas para que éstas queden centradas y queden organizadas completamente. Igualmente, si la ponemos en otro lugar y después la arrastramos, aquí él también nos las deja poner en el mismo lugar en el que están una sobre la otra. Listo, entonces para crear ahora los planos de planificación hacemos lo siguiente. Vamos aquí a el navegador de proyectos y vemos donde dice tablas de planificación. Entonces vamos a crear una tabla de planificación de habitaciones. Aquí ya viene una por defecto. Vamos a darle doble clic y vemos las habitaciones y la tabla que se nos genera. Está primero el nivel, el nombre, el área, perímetro, volumen, es toda la información que está dentro de una habitación. Y aquí pues tenemos las habitaciones tanto en la planta baja como en la planta primera, entonces tenemos esta información para las dos plantas. Y al final nos hace un conteo del número de habitaciones para cada nivel y en total, al igual que las áreas para planta primera, planta segunda y para la planta
todas las plantas en general. Asimismo, con el volumen y el perímetro nos da el recuento y los totales. Esta es una tabla que ya viene creada por defecto. Normalmente en las otras versiones de Revit pues venían más tablas de planificación creadas por defecto, pero entonces aquí nos vienen solamente estas tres, y para crear una nueva nos vamos a clic derecho en tablas de planificación, nueva tabla de planificación o cantidades. Vamos a volcar esta tabla que ya hemos creado, que la hemos visto y la hemos analizado en nuestro plano de usos. De esta manera, la misma información la tenemos ya en nuestro plano, el cual podemos maquetar también. Y podemos organizar, y en el momento en que queramos editarlo, volvemos a la tabla de planificación o hacemos doble clic, y cualquier cambio que hagamos en este plano y en esta tabla va a aparecer acá gracias a la metodología BIM. Lo organizamos y en el siguiente módulo o en la siguiente unidad vamos a ver más acerca de las tablas de planificación y vamos a ver cómo podemos filtrar esta información para ocultar algunos datos y que podamos ver solo los datos de la planta baja y después los de la planta primera. Entonces tendríamos estas tres tablas aquí incluidas. Bien, hemos finalizado nuestro plano de usos. Ahora vamos a crear un nuevo plano para detallar las superficies construidas. Entonces, para hacer esto, vemos aquí que tenemos un plano de superficies creado. Era simplemente para hacerlos caer en cuenta de que vamos a crear este tipo de plano. Para entonces crearlo, vamos otra vez a la pestaña de arquitectura y en el mismo submenú de habitación y área tenemos la creación de áreas, que son estos botones amarillos aquí que no tienen título, de los cuales podemos crear un área. Pero para crear un área que nos denote la cantidad de superficie construida, debemos primero crear un plano de área. Entonces tenemos dos opciones para crearlo desde aquí. Seleccionamos este botón y seleccionamos la planta en la que queremos crear el plano de área. Antes pues tenemos que notar que nos pide que denotemos que si es de alquiler o si es un área construida bruta. Da lo mismo, nos va a calcular la misma área, pero por orden literal vamos a seleccionar área construida bruta, ya que este es el tipo de dato que queremos. Y vamos a seleccionar la planta baja. Aceptamos y lo que esto nos va a crear es un plano nuevo, pero no un plano de planta. Nos va a crear una nueva categoría que se llama planos de área. Área construida bruta, el cual podemos desplegar y vemos que aquí nos ha aparecido nuestro plano de área para la planta baja. Aquí vemos que nos ha creado el contorno de nuestra superficie construida para este nivel, que sería el forjado. Notar que aquí se nos crea como una habitación con su X grande y esta es el área que está contabilizando. Vemos el contorno y que también nos está descontando lo que es el hueco de la escalera. Entonces vamos a seleccionar esta que sería el área y podemos ver que no tiene en este momento etiqueta, entonces vamos a etiquetarlo de esta manera, seleccionando el tercer botón que sería etiquetar área. Y vamos a poner la etiqueta de esta forma. La segunda manera de crear otro plano de área sería por
medio de la pestaña vista y es como si fuéramos a crear un plano de planta, como hemos hecho que aparezcan los planos en los menús del navegador de proyectos, pero en este caso vamos a crear un plano de área. Hacemos clic y seleccionamos área construida para crear un nuevo plano de área para el nivel de planta baja, planta primera, perdón. Así pues, creamos este plano. Igual tenemos el contorno que nos mide el área que está denotada aquí en los parámetros de ejemplar. Nos mide de una vez el área construida, que serían 537 metros cuadrados con un perímetro de 100 metros lineales. En el momento en que queramos cambiar el contorno de esta habitación, pues de esta área, perdón, vamos a seleccionar el segundo botón del submenú de área, el cual se llama contorno de área. Este nos permite dibujar un rectángulo o cualquier otra forma geométrica, el cual pues podemos dibujar y vemos que simplemente con hacer ese rectángulo y presionar 2 veces escape, pues ya nos ha hecho este hueco en el cálculo del área. Pero esto no es lo que queremos, entonces volvemos y lo que sí podemos hacer es crear otra área para medir el hueco de la escalera, cuánto mide. Entonces creamos un área nueva y aquí vemos que ya se nos permite seleccionar esta opción y hacemos clic sobre este hueco. Bien, vamos a volcar entonces ahora nuestras vistas en lo que son los planos de superficie. Vamos a cerrar primero las vistas inactivas. Nos dirigimos al navegador de proyectos y vamos a crear un plano nuevo. Hacemos clic derecho, nuevo plano, y vamos a seleccionar A0 métrico. Aquí pues entonces seleccionamos la primera vista que queremos volcar y la arrastramos. Hacemos otro clic, ya la tenemos adentro y vamos a poner también a volcar esta otra vista. Aquí, como lo hicimos en los planos de uso, vamos a darle todas las opciones gráficas y de visualización a cada una de las vistas. Primero a la de planta baja, vamos a crear una plantilla y la vamos a guardar como plantilla de superficies construidas. Y vamos a ponérsela a esta otra vista. Para editar entonces esta vista y las opciones gráficas de esta vista, hacemos doble clic, que es como si estuviéramos adentro de este plano, que sería el plano de planta baja de planos de área. Estamos aquí adentro. Para editar las opciones de visualización, vamos a presionar las teclas VV para abrir la ventana, que ya sabemos. Y tenemos que notar pues qué queremos que se vea y qué queremos que no se vea en nuestro plano. Podemos ocultar en este momento lo que serían los muros, ya que el contorno nos lo está dando esta línea morada y esto es lo que estamos midiendo en el área, la superficie del área construida. Entonces los muros pues podemos ocultarlos para que no nos disturben la vista. Vamos a presionar M y en muros vamos a deseleccionarlo. Vamos a aplicar y vamos viendo cómo nos va quedando. Vemos que también tenemos las puertas y las ventanas. Entonces si queremos ocultarlas, volvemos a la ventana de visualización. Presionamos inicialmente ventanas, aplicamos, bien, presionamos la P de puertas
y aplicamos. Y lo que son los pilares podemos, si queremos darle una visualización para que tenga un poco de transparencia o sea un poco más tenue su color, saber que por allí están pasando tanto las rejillas como los pilares. Entonces presionamos la P también y aquí buscamos lo que son pilares estructurales. Buscamos en su transparencia o en su patrón de corte lo que serían las líneas. Un poco, pues podemos ver la línea que sea sólida y encontrar un color que sea un poco más suave. De esta manera ya tenemos aquí nuestra plantilla. Si queremos podemos dejar las escaleras o quitarlas. Y lo otro sería quitar estas anotaciones de alzado, igual que las de sección, que estas las encontramos en las categorías de anotación. Cual sea el primero sería alzados y presionamos la S para buscar las secciones que hemos creado y ocultarlas. Bien, cuando encontremos una opción gráfica que nos guste para nuestra plantilla de superficies construidas, pues la aceptamos y aquí mismo adentro de esta opción de visualización vamos a crear la plantilla. Después crearemos una tabla de planificación que nos muestre las áreas de cada uno de los niveles. Aquí en la barra inferior podemos ver otros estilos visuales. Por ejemplo, el sombreado, que si nos viene bien lo podemos dejar. O línea oculta, igual que un estilo de visualización alto o bajo. Y también la escala de este plano, que podemos encontrar una medida que nos guste o podemos poner una medida de escala personalizada que se ajuste a nuestra necesidad. Podemos buscar un tamaño adecuado por medio de las escalas y listo. Ya tenemos el plano listo para crear nuestra plantilla. Para ello volvemos a hacer doble clic. Vamos a la pestaña Vista y en el botón Plantilla de vista vamos a crear una plantilla a partir de la vista actual. Plantilla de área construida. Ya tenía un nombre así, entonces pues lo voy a sobreescribir y lo tenemos listo ya creado. Hacemos doble clic fuera del recuadro de recorte y vamos a ponerle esta plantilla a nuestra otra vista. Hacemos entonces doble clic sobre ella y aquí mismo en las propiedades podemos seleccionar lo que sería plantilla de vista, plantilla de área construida. Si queremos hacer algún cambio sobre la plantilla, vemos que al presionar VV no nos permite hacerlo, ya que estamos trabajando con plantilla de vista. Para realizar algún cambio, en el caso que lo queramos, vamos a tener que hacerlo por medio de este botón, editando la plantilla en sí misma, con estas opciones, las cuales este botón aquí en modelo sería el primer botón que nos permite abrir la ventana de visualización, modificar los gráficos y la visibilidad de la vista. En este caso la plantilla, y se nos harían los cambios en todas las vistas que tengan esta plantilla. Vale. Ahora entonces vamos a crear las tablas de planificación, así como lo hemos hecho en los planos de uso.
Vamos al navegador de proyectos y en tablas de planificación vamos a crear una nueva tabla ya que no nos aparece. Tabla de planificación. Y en el menú de arquitectura vamos a bajar para encontrar en el último lugar las áreas y vemos que aquí nos sale área construida bruta o área de alquiler. Y según hayamos creado nuestros planos de área, tendremos que seleccionar la que coincida para que nos salgan los datos que en realidad son. Pues el nombre de la tabla, vamos a seleccionar que sea una tabla de planificación y vamos a aceptar. Aquí entonces se nos abren las opciones para la creación de las tablas de planificación y no solo en estas, sino en todas las tablas de planificación tenemos estos menús, los cuales podemos mirar y lo vamos a hacer en la siguiente unidad más a fondo. Filtro, clasificación, agrupación, formato, apariencia y campos. Aquí inicialmente vamos a seleccionar solo los campos que queremos que aparezcan en nuestra tabla de planificación, como lo son el nivel. Queremos que nos diga el nivel. Queremos que nos diga el nombre del área. Queremos que nos diga el perímetro. Y queremos que nos diga el área que tenemos justamente para esta área. Aceptamos y vemos que nos ha salido nuestra área y nuestra tabla de planificación de áreas con todas las áreas que hemos creado en nuestros planos. Aquí tenemos una área construida en primera planta. Tenemos la de planta baja que no le hemos cambiado el nombre. Y tenemos el área que también creamos para el hueco de las escaleras, el cual tiene la medida de 18.05 metros cuadrados. Estas tablas también las podemos volcar, como ya lo hicimos, a nuestro plano. Simplemente buscamos la tabla de planificación de habitaciones, perdón, la de área construida bruta, y la volcamos en nuestro plano. Aquí pues ya tenemos nuestras tablas de planificación junto con los planos de área con sus nombres, su etiqueta y con la plantilla puesta para cada una de las vistas.